Vamos a crear una pregunta abierta. Para esto vamos a dar clic en crear una nueva pregunta y damos clic en la opción ensayo. Allí le decimos agregar. Damos un nombre a la pregunta y en el enunciado vamos a escribir cuál es la pregunta que el estudiante debe resolver a través de un texto abierto. Aquí vamos a traer una pequeña pregunta prediseñada en el que indagamos en el estudiante sobre qué postura adoptaría frente a determinada medida en un municipio específico, donde debe argumentar su respuesta a través de las teorías vistas en clase y en un máximo de 100 palabras. Les recomendamos mucho que estas preguntas de tipo ensayo no busquen tanto la repetición de respuestas, sino más un ejercicio de argumentación por parte del estudiante con un límite de palabras. Entre las opciones de configuración podemos establecer unos límites, por ejemplo, de líneas. Y si lo necesitamos, el sistema nos va a permitir configurar la opción de adjuntos. Si requerimos que el estudiante, además de su respuesta abierta o de su pregunta abierta, nos comparta algún adjunto. Las preguntas abiertas nos sirven también para que el estudiante no necesite escribir directamente en la pregunta, sino que comparta documentos adjuntos. Entonces ustedes aquí pueden configurar si desean que el texto sea opcional o que el texto sea requerido, o si hay posibilidad de adjuntos, si no hay un límite de adjuntos, allí ustedes lo configuran. En la plantilla de respuesta, si ustedes lo desean, pueden establecer unas palabras prediseñadas. Por ejemplo, primero, segundo y tercero. ¿Sí? Estas son opciones para que le aparezca al estudiante un orden preestablecido de la respuesta que ustedes esperan tenga el estudiante allí. Cuando tenemos ya creado nuestro ejercicio, le decimos guardar cambios. Y podemos hacer una previsualización. Aquí podemos ver que está marcada en verde mi última pregunta. Vamos a previsualizar y notaremos que el sistema muestra la pregunta tal como la configuramos y nos muestra un prediseño de la plantilla de respuesta que nosotros le creamos al estudiante. Allí podríamos integrar un cuadro o cualquier otro tipo de esquema para que el estudiante responda de manera específica lo que ustedes necesitan. Allí lo cerramos y si necesitamos configurar algún detalle adicional, le damos clic en editar. Hasta aquí hemos entonces configurado una pregunta abierta. Vamos a crear ahora otro tipo de pregunta abierta. Para esto vamos a dar clic en crear una nueva pregunta y vamos a elegir la opción todo el record. Le decimos agregar. Le vamos a dar un nombre a la pregunta. Y en el enunciado vamos a escribir la pregunta abierta que tenemos a nuestro estudiante. La característica de este tipo de pregunta es que la respuesta que da el estudiante puede ser en un audio, en un video o en una pizarra digital a mano alzada. Aquí vamos a escribir un ejemplo de pregunta. Por ejemplo, grafique en la pizarra digital una circunferencia en la que muestre los puntos cardinales y marque las siguientes orientaciones. Sur 45 grados este, norte 45 grados occidente. Esto quiere decir que el estudiante debe dibujar en esa pizarra digital a mano alzada una circunferencia con los puntos cardinales y marcar las direcciones solicitadas. Abajo vamos a encontrar una opción que se llama formato de respuesta. Aquí nos van a aparecer las tres opciones. Le podemos decir al estudiante que grabe un audio, que grabe un video o que realice una pintura o una imagen. Vamos a elegir esta opción y aquí vamos a encontrar al final el tamaño de esa pizarra. Dependiendo del tipo de pregunta, nosotros podríamos ampliar un poco la pizarra que le va a aparecer al estudiante. Podemos poner un nivel intermedio y le damos guardar cambios. Cuando tenemos creada la pregunta, podemos ir a nuestro banco, recordemos que se marca en verde la última que hemos creado, y en las opciones de previsualización, vamos a dar clic allí y notaremos que nos va a aparecer esa pizarra
de nuestro estudiante, la pizarra tal y como le va a aparecer al estudiante. El estudiante entonces debe utilizar las opciones del tablero digital y empezar a marcar el ejercicio solicitado. En este caso, podríamos solicitar al estudiante un elemento similar a este, en el que se marcan los puntos cardinales. El estudiante lo debe ingresar. Ustedes deben tener en cuenta que esto va a ser un ejercicio a mano alzada y por ende pues la caligrafía no va a ser muy buena, pero podría el estudiante marcar los puntos o los elementos que ustedes soliciten directamente. Cuando él termine su ejercicio, puede salvar la imagen y enviarla. Este es otro tipo de pregunta abierta, en el que ustedes pues deben realizar una calificación manual, pero en el que el estudiante va a tener otras alternativas. En el caso de que se solicitara un audio o un video, aquí van a aparecer las opciones para que el estudiante ingrese el audio o el video. Si necesitamos editar algún componente, le vamos a dar clic en editar y vamos a verificar cómo aparece la información cuando cambiamos las opciones de respuesta por un audio. Entonces allí vamos a ver que es importantísimo configurar un tiempo límite. En esto sería muy bueno que ustedes establecieran, por ejemplo, que la respuesta fuera de máximo 1 minuto. Aquí el sistema les permite cambiar a segundos si lo requieren. Vamos a dejarlo configurado a 1 minuto y le decimos guardar cambios. En la previsualización de la pregunta, vamos a ir un momento allí, notaremos que ya no va a aparecerle al estudiante como vimos ahorita, una pizarra en blanco, sino una herramienta para grabar. Entonces él puede hacer su grabación y subirla como respuesta al ejercicio. Lo mismo ocurrirá con la herramienta video. Hasta aquí vimos entonces otra alternativa para preguntas abiertas. Vamos a crear un nuevo tipo de pregunta en el que podremos crear un ejercicio con hasta 3 tipologías de preguntas diferentes. Vamos a dar clic en crear una nueva pregunta y vamos a buscar la opción preguntas anidadas o respuestas anidadas tipo close. Se encuentra aquí al final y le decimos agregar. Vamos a darle un nombre al ejercicio y voy a pegar aquí en el enunciado una información con las preguntas preconfiguradas y les voy a explicar paso a paso cada componente. El primer tipo de pregunta que podemos involucrar en un mismo ejercicio son las preguntas de respuesta corta, es decir, esas respuestas que corresponden solo a 1, 2 o hasta 3 palabras que el estudiante debe digitar o teclear directamente. Aquí viene el primer ejemplo. Ayuda a Sofía a conjugar correctamente los verbos. Este es un enunciado en el que el estudiante debe conjugar correctamente los verbos que se encuentran entre paréntesis. En el lugar donde el estudiante debe integrar esa respuesta o digitar esa respuesta, vamos a pegar esta fórmula que vemos aquí. Como vemos, es una fórmula prediseñada que ustedes pueden encontrar en internet fácilmente con la búsqueda de preguntas tipo close en Moodle. Lo que hace esta fórmula es integrar un componente en el que se dice respuesta corta y en el lugar donde dice igual, vamos a poner la respuesta correcta que es C con tilde. Aquí vamos a borrar esta opción y ya hemos creado el primer espacio de incógnita. De la misma forma, vamos a hacer el ejercicio en el segundo lugar donde el estudiante debe integrar su respuesta de forma manual. Aquí donde dice respuesta, escribiremos jugaremos. Y en un último punto voy a pegar nuevamente la misma fórmula y donde dice respuesta voy a escribir la conjugación correcta de la palabra del ejercicio. Hasta allí hemos hecho la configuración de un ejercicio de respuesta corta. Allí vamos a continuar con otro tipo de ejercicio que podemos integrar en una pregunta tipo close. Son preguntas de selección múltiple, como podemos ver aquí. Lo que nos permite esta opción
es crear una lista desplegable de respuestas. En un lugar específico de la pregunta, el estudiante debe elegir la opción correcta que complemente, por ejemplo, esta frase. Entonces, aquí también tenemos un prediseño de la fórmula, como la vemos. La seleccionamos y la ubicamos en el lugar donde está la incógnita, donde debe aparecer el complemento que el estudiante debe seleccionar. Allí la pegamos y este es otro tipo de pregunta, ¿no? De selección múltiple. Vamos a escribir la respuesta correcta siempre al principio. Esta es la primera opción. Y luego las respectivas respuestas incorrectas o los comodines. Si necesito agregar una más, voy a copiar la información desde el icono que me aparece allí al principio y voy a ubicar una opción más. Hasta allí entonces hemos configurado una pregunta de selección con lista desplegable. Este es el ejemplo que vimos aquí. Ahora vamos a ver otro tipo de pregunta que es de opción múltiple también, pero en el que todas las opciones aparecen una detrás de otra, en fila. Aquí hay un ejemplo, tipo de pregunta Moodle que permite ubicar elementos en una imagen. Vamos a utilizar la fórmula Multiple Choice y agregamos un BS. En respuesta correcta, vamos a escribir entonces cuál es la respuesta correcta. Aquí vamos a, por ejemplo, a marcar esta sobre imagen. Y empezamos a agregar los comodines o las respuestas incorrectas. Por ejemplo, verdadero o falso. Si necesitamos agregar otra, la copiamos. Y aquí escribimos otra opción de respuesta. Cuando tenemos nuestros tres ejercicios configurados, una respuesta corta, una de lista desplegable o una de selección múltiple, ya podemos ir al final de nuestra página y guardar cambios. Allí podremos ver nuestra pregunta marcada en verde, le podemos dar una previsualización y nos va a aparecer el ejercicio completo. Aquí podemos ver de qué tratan este tipo de preguntas. Notamos que queda configurado el primer ejercicio en el que el estudiante debe escribir en el que el estudiante debe elegir una opción o en el que el estudiante selecciona una de las que les muestra aquí en columna el sistema. Como notamos, son tres ejercicios en uno que pueden integrarse a través del sistema de preguntas tipo close. Allí podemos enviar y verificar que el sistema me esté calificando correctamente las respuestas. Si necesito editar, simplemente voy nuevamente al icono de piñón y edito cualquiera de los componentes que tiene mi pregunta. Hasta aquí entonces configuramos una pregunta tipo close. Una vez tenemos creadas todas nuestras preguntas, vamos a configurar el cuestionario. Para esto vamos a ir a la página principal del aula. Vamos a activar edición. Y vamos a agregar un recurso tipo cuestionario. Vamos aquí a la opción agregar recurso. Podríamos decirle al sistema que nos agregue ese cuestionario en la semana 1. Y le decimos que agregue un cuestionario. Al cuestionario le damos un nombre. En la descripción orientamos al estudiante sobre elementos como qué lecturas realizar previo al cuestionario, qué materiales o sesiones debieron haber desarrollado antes del mismo, etc. Son recomendaciones generales. En la temporalización, indicamos cuándo se abre, se cierra el cuestionario, si hay un límite de tiempo y en esta opción de cuando el tiempo ha terminado de ocurrir, lo mejor es que el envío se realice automáticamente para que el estudiante
no deje de hacer el envío de su cuestionario. En calificación, allí lo más importante es que habilitemos el número de intentos, que ustedes deciden cuántos intentos le van a permitir a sus estudiantes. En esquema, les recomendamos especialmente que revisemos el método de navegación que quieren que tenga el estudiante. Si va a ser libre, es decir, que el estudiante pueda ir de una a otra pregunta sin ningún inconveniente, o si va a ser secuencial, es decir, que solamente pueda navegar en un orden las preguntas sin posibilidad de devolverse. Estas son las dos opciones que tiene el sistema. En comportamiento de las preguntas, vamos a validar si queremos o no que las preguntas se presenten al azar. En opciones de revisión, les vamos a recomendar que revisen muy bien qué requieren ustedes cuando el estudiante finaliza su intento. Si, por ejemplo, desean que la retroalimentación se muestre de una vez, o si desean que una vez se cierre el cuestionario se le muestre al estudiante la retroalimentación. Esas son opciones aquí variadas que tiene el sistema que les recomendamos leer detenidamente y ya configurarlos de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan en particular. Aquí aparecen otras opciones de configuración muy sencillas que ustedes pues podrán revisar detalladamente y configurar de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan de su cuestionario. Hemos visto las básicas, las más importantes. Una vez realizamos ese ejercicio, le vamos a dar clic en guardar cambios. Cuando guardamos cambios, el sistema ha creado el espacio de un cuestionario en la plataforma. Ahora debemos agregar las preguntas. Para esto vamos a dar clic en editar cuestionario o también nos aparece aquí en el piñón en la opción editar cuestionario. Allí lo primero que les recomendamos es que ojalá siempre todos nuestros ejercicios estén ponderados para que califiquen sobre 5. Esto nos va a ayudar a que nuestro libro de calificaciones sea coherente con la escala de valoración institucional. Posteriormente, en la opción agregar, vamos a poder agregar las preguntas que creamos en el banco de preguntas. Entonces vamos a dar clic aquí en agregar del banco de preguntas. Allí el sistema me va a permitir seleccionar específicamente la categoría que creamos al principio de este curso, que es tema 1. De allí yo podré seleccionar todas las preguntas o seleccionar algunas, las que desee, y copiarlas. Por ejemplo, estas dos son las únicas que voy a necesitar por ahora. Las selecciono y las añado. Como vemos, aquí ya quedaron configuradas estas dos preguntas y yo podré darle un clic en el lápiz y modificar el peso que puede tener cada una de estas preguntas. Puedo escribir 0. Con mi teclado numérico, le doy un Enter y la numeración queda allí guardada. Del mismo modo aquí puedo hacer un 0.5 y un Enter y queda guardada la configuración que he hecho. Posteriormente hay otra opción que es agregar preguntas al azar o aleatorias. Esto nos funciona muy bien cuando tenemos un banco de preguntas muy grande y queremos que nuestro estudiante de un banco, por ejemplo, de 100 preguntas, solamente le aparezcan al azar 3, 4, 5, 10, dependiendo de las que ustedes necesiten. Para esto vamos a dar clic en agregar y ya no vamos a dar clic en banco de preguntas, sino que vamos a dar clic en una pregunta aleatoria. Allí el sistema nuevamente me va a preguntar de qué categoría quiero arrastrar esa pregunta. Voy a volver a seleccionar el tema que he creado. Y también el sistema me va a preguntar cuántas preguntas yo quiero que me arrastre el sistema de ese banco. Entonces voy a sugerir, por ejemplo, 2 preguntas. Eso quiere decir que de estas 8 que tienen total mi categoría, el sistema solo le va a presentar al estudiante 2 de forma aleatoria. Cuando he hecho este procedimiento, le digo agregar pregunta aleatoria. Notaremos que el sistema me carga por defecto mis 2 preguntas aleatorias y a cada una le puedo dar del mismo modo un valor. Por ejemplo, doy clic en el lápiz y le doy un 0.5 y un Enter. Del mismo modo a la segunda, 0.5 y un Enter. Así es que yo puedo manejar o configurar mis preguntas de acuerdo pues a las necesidades particulares que tenga cada cuestionario. Tal como vemos aquí, va a visualizar el estudiante el cuestionario. Eso quiere decir que en una misma página estaría viendo 3 preguntas y en la página 2 estaría viendo una pregunta. Si necesitamos ampliar esto, aquí aparece una opción para generar un salto de página. Podemos dar clic en este salto para abajo
y notaremos que me crea una nueva página y me abre las preguntas de esta forma. Si deseo que todas estén en un mismo lugar, en una misma página, puedo retirar el salto en esta misma sección y dejarlas todas en una misma página. Ustedes ya pueden decidir cómo desean organizar sus preguntas. El sistema además me va mostrando cuánto van a sumar estas preguntas en total. Hasta el momento vamos en 2. Si deseamos, podemos entonces hacer una configuración para que en total me ponderen 5. Podemos hacer esta adición. Y en total, estas preguntas me están dando 5. Reconfirmo que mi calificación máxima esté sobre 5 y le digo guardar. Allí quedó creado mi cuestionario. Puedo dar al menos un salto para que quede dividido en 2. Le digo guardar nuevamente y voy a volver a el quiz que he creado, el ejemplo de quiz, el cuestionario desde el principio, y podría hacer una visualización en el icono de piñón, podré darle una vista previa para confirmar cómo lo está visualizando mi estudiante. De esta forma le está apareciendo a mi estudiante el ejercicio. Tal como lo vemos aquí. Entonces allí podemos nosotros confirmar que todo esté correctamente configurado. Finalmente, cuando deseemos realizar la evaluación de un cuestionario, vamos a ir directamente al mismo. Vamos a ver aquí el ejemplo de un cuestionario resuelto. Vamos a dar clic sobre el cuestionario. Vamos a encontrar aquí los intentos que han desarrollado nuestros estudiantes. Damos clic allí en intentos. Nos va a aparecer la lista de nuestros estudiantes. Y notaremos que aparece debajo del nombre de cada uno la opción de revisión del intento. También podremos ver que las actividades que requieren calificación son aquellas que hacen parte de la tipología de preguntas abiertas, ya sea una pregunta tipo ensayo, una pregunta de audio, de video o de pizarra, como lo vimos en el curso. Allí vamos a dar clic en la opción de requiere calificación y el sistema me va a mostrar la respuesta que me entregó el estudiante, por ejemplo aquí adjunto un video, y si lo requiero escribo comentarios o corrijo la calificación. Allí podré calificar a mi estudiante, darle un comentario y escribir un valor sobre el número que dice aquí. Este valor es el que determinamos cuando configuramos el cuestionario y le dimos un peso a cada pregunta. Cuando ingreso ese valor, le voy a decir guardar. Con este sencillo procedimiento podremos realizar la calificación de nuestros cuestionarios. Esperamos entonces que este curso haya sido de su utilidad.